Hola, hola, bienvenidos a una nueva clase virtual de Aprender, el canal número 1 del derecho en el mundo hispano. En esta clase vamos a estudiar las fuentes del derecho durante la República Romana. Esta clase forma parte de nuestro curso de Derecho Romano. Y si querés tener acceso total a este curso, solamente tenés que suscribirte a este canal y seguir el enlace que te dejo acá arriba. Si al finalizar la reproducción de este video te quedó alguna duda, te invito a que sigas el enlace que te dejo en el primer comentario para que puedas encontrar mucha más información sobre este y todos los temas de la materia. Ahora sí, sin más dilaciones, vayamos a la clase de hoy. Para comenzar con esta clase debemos primero delimitar qué entendemos por el término fuentes. Y básicamente vamos a decir que hablamos de fuentes cuando queremos designar a aquello que contribuye o que ha contribuido a crear un conjunto de reglas jurídicas. Es decir, que cuando hablamos de fuentes hablamos de aquello que da origen, de aquello que da nacimiento a algo. Entonces, cuando hablamos sobre fuentes del derecho romano, nos vamos a referir a aquello que le da nacimiento al derecho romano. Es decir, aquello que contribuye a crear el derecho romano. Y como regla general, en el marco de la República Romana, vamos a destacar que la costumbre y la jurisprudencia de los pontífices, que fueron fuentes del derecho durante la monarquía, lo seguirán siendo también durante la época de la República. No obstante, van a aparecer nuevas fuentes del derecho, siendo las más importantes la ley, los edictos y los plebiscitos. Vamos a comenzar hablando sobre la costumbre. Y la costumbre es un uso implantado en una comunidad y considerado por ella como jurídicamente obligatorio. En el marco del derecho romano se daba esta observancia espontánea de ciertas normas consuetudinarias porque la sociedad las consideraba como jurídicamente obligatorias. Así, por ejemplo, una costumbre en el marco de Roma es que los ejércitos romanos marchaban por la calzada izquierda. No se conoce que hubiere una norma que ordenara a los ejércitos marchar por la calzada izquierda y, sin embargo, todos los ejércitos marchaban por la calzada izquierda. Vemos en este caso de ejemplo que se presenta un elemento objetivo que es el uso en sí mismo. Es decir, que debe mediar esta práctica de una comunidad o de parte de una comunidad o de al menos algunos sujetos a los cuales se vincula el uso en esta actividad. En este caso de ejemplo, el elemento objetivo de la costumbre sería el hecho de que los ejércitos marchaban por el lado izquierdo de la calzada. Y por otro lado, debe mediar también un elemento subjetivo, que es esta consideración por parte de la comunidad de que el uso es jurídicamente obligatorio. Por ejemplo, en este caso que veíamos recién, tanto la sociedad como los ejércitos consideraban que era obligatorio marchar por el lado izquierdo. Y de esta manera es como se genera una costumbre. Y de ahí es que nace el derecho, a través de una costumbre. Vamos a hablar ahora sobre la jurisprudencia de los pontífices. Debemos recordar que, como lo dijimos al inicio de esta clase, esta es una fuente del derecho esencialmente de la monarquía, pero que también continuó siendo fuente del derecho durante la República. Y básicamente vamos a destacar que habían colegios sacerdotales que tenían competencia en cuestiones de derecho sagrado y también en cuestiones de derecho civil. Entonces, los pontífices eran los intérpretes supremos de la voluntad de los dioses y de las antiguas costumbres que formaban el núcleo principal del derecho arcaico. Así funcionó en la época de la monarquía. Pero durante la época de la República se sucedió un proceso de liberalización, de modo tal que los pontífices pasaron a dar opiniones y respuestas sobre actos o sobre fórmulas de procedimiento.
Vamos a hablar ahora sobre la ley. La ley básicamente es aquello que el pueblo ordena y establece. Pero en Roma, la ley va a tener un carácter contractual, donde las partes son, por un lado, el magistrado, interrogante, y por otro lado, el pueblo, que otorga su conformidad. Así, por ejemplo, el magistrado, que preside una asamblea comicial, propone una ley. Y el pueblo, que está representado en esta asamblea, la acepta. Vamos a destacar que las leyes romanas constaban de 4 partes. Primero, el índex, que básicamente comenzaba con la denominación de la ley, que generalmente llevaba el nombre del magistrado proponente. En segundo lugar encontramos la prescriptio, que contenía el nombre del magistrado que la había propuesto, el nombre de los comicios y el lugar de reunión, la fecha de su votación y el nombre de la centuria o tribu que había votado en primer término. En tercer lugar encontramos la rogatio, que es el contenido de la ley, es decir, la parte más importante de la ley. Y finalmente encontramos la sanctio, que es la parte en la que se establecían las sanciones en caso de violación de la ley. Y en la época de la República, la primera ley propiamente dicha, es decir, la primera ley escrita, fue la ley de las 12 tablas, que habría surgido como consecuencia de las luchas entre patricios y plebeyos. En esta ley, que está compuesta por 12 tablas, vamos a encontrar que cada tabla establece las previsiones sobre un aspecto en particular de acuerdo con el siguiente esquema. En la tabla 1 vamos a encontrar principios generales del derecho civil. En la tabla 2 vamos a encontrar estipulaciones sobre el procedimiento civil y la acción residual in integrum restitutio. En la tabla número 3 vamos a encontrar previsiones sobre el juicio ejecutivo. En la tabla 4 vamos a encontrar previsiones sobre la patria potestad, derecho de familia, matrimonio y divorcio. En la tabla 5 vamos a encontrar estipulaciones sobre sucesiones por causa de muerte. En la tabla 6 vamos a encontrar previsiones sobre derecho de propiedad. En la tabla número 7 vamos a encontrar restricciones al derecho de propiedad y servidumbre. En la tabla 8 vamos a encontrar previsiones sobre derecho penal, específicamente la ley de talión. La tabla número 9 también habla sobre el derecho penal, pero específicamente sobre el hurto. La tabla 10 está destinada al derecho sacro y a disposiciones de cremación de cadáveres y funerales. La tabla 11 habla sobre el parricidio y el homicidio no intencional. Y la tabla 12 habla sobre la prohibición de matrimonios entre patricios y plebeyos y nos entrega un principio que dice que ley posterior deroga a la ley anterior. Vamos a hablar ahora sobre los edictos. Para comprender el edicto, debemos partir de la base de que el pretor, como todo magistrado con potestas, sin perjuicio del imperium que tiene ius edicendi, es decir, el derecho de publicar edictos. Y el edicto puede ser definido como un conjunto de preceptos o normas a las que deberá ajustarse el magistrado durante su función y por el cual informa al pueblo de su acción de gobierno. El edicto del pretor es el que asume la tarea de ayudar, de suplir o de corregir al ius civile, ya que permitía llenar lagunas jurídicas que pudieran existir. Básicamente, el edicto consta de 4 partes: una parte introductoria, donde se asegura la obediencia de los ciudadanos; una segunda parte, que es conocida como pars translaticia, que básicamente es un copiar y pegar de edictos anteriores. Es decir, que en esta parte encontramos partes de los edictos anteriores que mantenían su vigencia, porque debemos tener en cuenta que el pretor ocupaba ese cargo solo por un año, de modo tal que los edictos tenían una vigencia máxima de un año. Entonces, cuando un pretor reemplazaba a otro, había una parte de los edictos anteriores que mantenían su vigencia. Esto lo encontramos en esta pars translaticia.
En tercer lugar vamos a encontrar una pars nova, que es lo que modifica el pretor, es decir, las nuevas previsiones que se establecen en este dicto. Y en tercer lugar vamos a encontrar un apéndice que incluye otras cuestiones que el pretor considera relevantes. Y para finalizar con esta clase vamos a hablar sobre el plebiscito. Debemos destacar que los plebiscitos eran normas creadas por el tribuno de la plebe, que, recordemos, fue una de las magistraturas de la República Romana. Estas normas, en principio, fueron obligatorias solo para los plebeyos. Posteriormente se estableció que también eran obligatorias para los patricios. Pero, para que estas normas fueran obligatorias para los patricios, se requería la auctoritas patrum, de modo tal que el plebiscito tenía que ser aprobado por el Senado para que fuera aplicable a los patricios. Aunque con la ley Hortensia se estableció que todo plebiscito aprobado era obligatorio, tanto para patricios como para plebeyos. De esta manera llegamos al final de la clase de hoy. Esperamos que te haya servido y nos gustaría leer tu comentario. Como te lo adelanté cuando iniciábamos este video, nos financiamos únicamente a través del aporte voluntario que realizan nuestros estudiantes. Así que ya sabes, si no querés perderte ningún video de este canal, te invito a unirte y a través de un pequeño aporte mensual nos ayudás a seguir creando el mejor contenido para millones de estudiantes.